Bueno, jóvenes, ahora vamos a pasar a la lección 2, la resolución de triángulos. Habíamos visto que un triángulo es un polígono que contiene tres lados, tres vértices y tres ángulos internos. Tres lados, tres ángulos interiores y tres vértices. Ahora, dentro de esto habíamos visto que los triángulos pueden ser triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Vamos a decir dos grupos. La característica de un triángulo rectángulo, ¿cuál es? Empezamos con este primer caso. Un triángulo se dice rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores forma 90 grados. Y les decía, ¿no? Este es el símbolo para indicar que esto es 90 grados, recto. Y los otros ángulos, la suma de los ángulos, vamos a ver que es 90 grados. Bueno, esas son las características de un triángulo rectángulo. Bueno, le colocamos nombres, ya decíamos, ¿no? A los vértices con letras mayúsculas o con las letras del alfabeto, ¿no? Si son en la parte interna del triángulo rectángulo. Una vez que hemos colocado los nombres a los vértices, ahora le vamos a colocar, ¿qué cosa? Los lados. Habíamos dicho, ¿no? Si este es mi ángulo B, entonces el opuesto va a ser, voy a colocar la letra B minúscula y así. El ángulo A, opuesto A, y el ángulo C, opuesto al lado C. En este triángulo rectángulo se ven dos lados, o en este caso llamados catetos, y el lado más largo que es la hipotenusa, o el lado inclinado. Ahora, en un triángulo rectángulo, para poder resolver, utilizamos tres grupos de fórmulas. Una de ellas es el teorema de Pitágoras. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Ese teorema de Pitágoras me sirve para encontrar uno de los lados, ya sea el lado A, el lado B, o lo que son los catetos, y la hipotenusa. La fórmula, ¿qué me dice? Ya les decía, no se graben en función de las letras, sino graben ese concepto. La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. De esta fórmula puedo despejar, a ver, aquí quiero despejar la hipotenusa. Ponemos nombre aquí, lado C. Entonces, esto que es exponente pasa como radical y sería la suma de los catetos al cuadrado más b cuadrado. Ahora, si quisiera encontrar uno de los lados o catetos, ¿qué hago? De esta misma fórmula digo, ¿no? A ver, digamos el cateto 1, para mí va a ser, digamos, a ver, B, este lado B. Entonces digo, va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado y todo eso en raíz. Lo propio del lado A. Yo quiero encontrar el lado A, digo, la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado y en radical. O sea que cuando voy a encontrar uno de los lados en esta fórmula, va a ser la hipotenusa restado a uno de los lados. Este es el primer grupo. Para encontrar, ¿qué cosa? Los lados. El otro grupo de fórmulas que me sirve para encontrar ahora, ya sea lados o el ángulo, son las razones trigonométricas que ya lo habíamos visto. A ver, estoy tomando un ejemplo. Ahora digamos, este ángulo A, o interiormente llamado alfa. Entonces yo digo, ¿no? El seno. ¿A qué es igual el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces digo, seno de A es igual a el lado A sobre C. Coseno. El coseno de A, ¿qué es igual? Cateto adyacente. Ya decíamos, ¿no? Opuesto porque está al frente y adyacente porque está al lado. Entonces, coseno de A es cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa. Y por último, la otra de las fórmulas, tangente de A, del mismo ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Con este grupo de fórmulas puedo encontrar los lados o los ángulos. Ahora vámonos a un tercer grupo de fórmulas. Esta es la suma de los ángulos interiores. ¿Qué me dice en un triángulo? La suma de los ángulos en un triángulo, ya sea rectángulo o ya sea oblicuángulo, me dice que la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Por ejemplo, en nuestro caso en rectángulos, alfa más beta, estoy colocando en este ángulo recto el nombre de tita, va a ser igual a 180 grados. O 180 grados. Pero solamente en el caso de que sea un triángulo rectángulo, esto podemos representarlo de otra manera. Que la suma de estos dos ángulos, estoy hablando de alfa y beta, me va a dar 90 grados. Pero solamente en el caso de triángulos rectángulos, ya que tita es 90 grados. Entonces, aquí están los tres grupos de fórmulas para poder encontrar ya sea los lados, los ángulos, ¿sí? Aquí también está otro de las fórmulas para encontrar los ángulos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un segundo grupo. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro grupo de triángulos. Estos triángulos se llaman los oblicuángulos. Este conjunto de triángulos lo conforman los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos.
¿Cuáles son los acutángulos? Se llaman acutángulos cuando sus ángulos interiores son ángulos agudos, o sea, menores a 90 grados. Y obtusángulos cuando uno de sus ángulos es un ángulo obtuso, o sea, está comprendido entre mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Y los otros dos van a ser ángulos agudos. Entonces, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Lo propio, le hemos colocado nombres a los vértices o a los ángulos, y tanto en el vértice como interiormente, acá están, y opuestos sus lados. Ahí están los lados. Ahora, en este segundo grupo de triángulos, ¿cuáles son las fórmulas que se utilizan? Hay tres. Así como en los triángulos rectángulos también hay tres. El teorema de los senos. Directamente voy a proponer, todavía no lo voy a demostrar. ¿Qué me dice ese teorema de los senos? Me dice de esta manera. Me dice que el lado debe ser dividido sobre el seno opuesto de ese lado. Por ejemplo, en este caso, A, dividido entre el seno del ángulo, su opuesto sería esto, alfa, igual a B sobre el seno del ángulo, beta, igual a C sobre el seno del ángulo, este es el seno tipo, o sea, sus opuestos. Tienen que ser sus ángulos opuestos a los lados. Esto puede estar dado de esta manera, o podemos representarlo también al revés, o sea, seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B, o seno de Z sobre C. Ahora, porque esto aquí tiene dos signos de igualdad, entonces acá tenemos que agarrar dos, o sea, un par de expresiones. Por ejemplo, puedo agarrar este grupo, listo, y me olvido de esto. O si no, este otro grupo. O si no, este grupo o esta expresión con esta otra expresión. O sea, tengo que agarrar un par de expresiones, nada más. Entonces, una vez que he encontrado o he hallado, digamos, uno de los lados, tengo los lados, puedo encontrar el ángulo o puedo encontrar uno de los lados. El otro grupo de fórmulas es el teorema de los cosenos. Este teorema de los cosenos me dice esto, que, a ver, en nuestro ejemplo, ya sea acutángulo o obtusángulo, me dice, el lado A al cuadrado es igual a la suma de los lados ahora al cuadrado. En este tipo de triángulos ya no hay cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. Directamente son lados, lados y lados. Entonces, los lados al cuadrado, la suma de los lados al cuadrado, menos el doble producto de ¿qué? De esos dos lados multiplicados por el coseno ¿de quién? Si estoy tomando este lado A, por ejemplo, este lado A, entonces va a ser su opuesto. ¿Cuál sería? Alfa. Por eso es coseno de alfa. Ahora quiero B. B al cuadrado es igual a, otra vez, a la suma de los lados al cuadrado menos dos veces estos lados que estoy tomando en la suma. A por C, por el coseno ¿de quién? Ahora veo el lado B y veo su ángulo opuesto. Coseno de beta. Y así, C al cuadrado es igual a la suma de los lados menos dos veces AB por el coseno de su opuesto de C. Me voy acá a mi gráfico, C va a ser tita. Entonces, este es el otro grupo de ¿qué? De fórmulas para que pueda encontrar ya sea lados o ya sea también uno de los ángulos. Ahora acá, los ángulos que se toman alfa, beta y tita son ángulos interiores, por eso el signo negativo. En algunos casos puedo utilizar el signo positivo. Ahora, ¿cuándo utilizo el signo positivo? El signo positivo se utiliza cuando son los ángulos exteriores. Por ejemplo, en este caso, puedo tener acá y puedo tener este ángulo de acá. Puedo llamar quizás acá. Entonces, si yo estoy trabajando, no me dan como dato el ángulo interno y me dan este ángulo externo, entonces yo puedo decir aquí, en vez de decir menos, va a cambiar con el signo más. Pero no vamos a entrar todavía en esos detalles. Cuando ya llegue el momento, vamos a poder aplicar. Es una de las opciones. Y por último, el otro grupo de ecuaciones, ángulos interiores. Otra vez, alfa más beta más tita suman 180 grados. Ahora, jóvenes, aquí, por favor, no confundir. Pitágoras no puedo utilizar acá, en lo que es triángulos oblicuos. No puedo utilizarlo. Ahora, razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, tampoco puedo utilizarlo acá. Lo único que sabes de este grupo de fórmulas de triángulos rectángulos que puedo usar es la suma de los ángulos interiores. Alfa más beta más tita igual a 180 grados. Bien, jóvenes, gracias. Por favor, estudiamos en nuestro texto guía. Estamos ya en la página número 17 hasta la 33. Podemos darle una leída y les voy a mandar la práctica de esto. Gracias.